Mi nombre es Emily Carter. Tengo 28 años y hace apenas unos meses estaba en el escenario de graduación de la Universidad de Washington, recibiendo mi maestría en Administración de Empresas entre los aplausos de amigos y colegas. Debería haber sido uno de los días más felices de mi vida, un hito por el que pasé casi una década trabajando y estudiando. Pero como cualquier otro hito importante antes, a ese momento le faltaba algo, o más bien, le faltaban las personas a las que debería haber podido llamar mi familia. Desde niña, comprendí mi papel en la casa. Yo era la que cedía, la que se sacrificaba para mantener la paz, la que siempre se comparaba con Ashley. Mi hermana, 3 años menor, y la niña dorada a los ojos de nuestros padres. Richard y Linda Carter, mis padres, viven en un tranquilo pueblo costero de Oregón, el tipo de lugar donde todos se conocen y los chismes pueden propagarse por todos los cafés en una sola mañana. Para los vecinos, éramos la familia perfecta. Mi padre regentaba una ferretería con muchos años de antigüedad. Mi madre trabajaba en la biblioteca municipal y mi hermana y yo crecimos en una casa de madera de 2 pisos con flores colgando del balcón y luces navideñas que aún brillaban en febrero. Pero lo que los vecinos nunca vieron fue el marcado desequilibrio en la forma en que mis padres me trataban en comparación con Ashley. Ashley era la niña largamente esperada, querida y protegida como si el mundo pudiera romperla en cualquier momento. Cuando Ashley quiso tomar clases de baile, mis padres contrataron inmediatamente a un profesor particular. Cuando dijo que quería viajar a Europa para ampliar sus horizontes, compraron los billetes de avión sin dudarlo. Y a mí me enseñaron que el dinero era difícil de ganar, que hay que ser independiente para aprender a apreciar las cosas, que no siempre se puede contar con los padres. Así que, desde los 16 años, trabajé en el turno de noche en un café de carretera, ahorrando cada dólar para libros y matrícula, mientras que Ashley nunca tuvo que preguntarse de dónde vendría su próxima comida. Solía pensar que esto era solo una diferencia en los estilos de crianza, que mis padres me estaban haciendo más fuerte. Pero con el tiempo, me di cuenta de que este favoritismo no era una estrategia de abnegación. Era una decisión, y nunca una decisión a mi favor. Todavía recuerdo el día de mi graduación. Mis padres llegaron casi 1 hora tarde porque teníamos que llevar a Ashley a comprar su traje para la actuación, y cuando recibí mi primer diploma, tomaron unas fotos rápidas y se fueron antes de que terminara la ceremonia. El día que les dije que me habían aceptado en el programa de MBA de la Universidad de Washington, mi padre simplemente asintió y dijo, «Bien, pero no esperen que les ayudemos con el dinero». Así que hice exactamente lo que me dijeron. Me encargué de todo yo solo. Solicité becas, trabajé a tiempo parcial, acepté proyectos adicionales de consultoría de marketing para pequeñas empresas y pasé 2 años completos haciendo malabarismos con una carga académica completa y más de 40 horas de trabajo semanales. El día de la graduación sabía que no estarían allí y, efectivamente, los asientos reservados para mi familia estaban vacíos. Pero justo después de la ceremonia, mientras me tomaba fotos con amigos en el césped frente al edificio principal, recibí una llamada inesperada del abogado de mis abuelos maternos. La voz profunda y firme del señor Samuel Pierce, su abogado de toda la vida, me llegó. «Emily, tus abuelos te dejaron todos sus bienes. Necesitamos reunirnos para hablar de los detalles». Me quedé paralizada, no por el dinero, ya que ni siquiera sabía la cantidad aún, sino porque nunca me había dado cuenta de que mis abuelos confiaban tanto en mí y me querían tanto. Mis abuelos maternos, Harold y Margaret Lewis, fueron quienes nutrieron lo mejor de mí. Su antigua casa junto al mar, con paredes de ladrillo rojo, un amplio porche con vistas al océano y un jardín de rosas que florecía radiante cada verano, era el lugar al que iba siempre que me sentía perdida. Vivían con sencillez, pero con mucho cariño, pasando la mayor parte del día leyendo, haciendo jardinería y contándome historias de su juventud en el siglo XIX, cuando este pueblo aún era un pequeño pueblo pesquero.
Cuando estaba en el instituto, pasaba casi todos los fines de semana allí, ayudando a mi abuelo a arreglar cercas, horneando tartas de manzana con mi abuela y, lo más importante, escuchando. Era algo que rara vez tenía la oportunidad de hacer en mi propia casa. En sus últimos años, a medida que su salud se deterioraba, yo era quien los llevaba al médico, gestionaba sus cuentas bancarias, pagaba sus facturas y atendía cada pequeña necesidad. Mis padres y Ashley rara vez aparecían, salvo en Acción de Gracias o Navidad. E incluso entonces, solía ser solo para tomarse unas fotos para las redes sociales. Así que, cuando el señor Samuel me dijo que me lo habían dejado todo, supe que no era casualidad ni favoritismo, era reconocimiento. Unos días después, sentado en la cálida oficina del señor Samuel, con sus paredes revestidas de madera, en el centro del pueblo, me puso una carpeta gruesa delante y me dijo: «El patrimonio actual de tus abuelos es de aproximadamente $1,000,000, incluyendo la vieja casa y sus inversiones financieras. Quieren que tengas el control total». Me senté allí en silencio, sintiendo una mezcla de emoción, gratitud, profundo afecto y una punzada de aprensión. Al salir de su oficina ese día, conduje por la carretera costera de regreso a Seattle, con el viento salado del océano envolviendo mis pensamientos. $1,000,000. Parecía sacado de un cuento de hadas, pero sabía que el verdadero valor no estaba solo en el dinero ni en la propiedad, estaba en los años de recuerdos, las mañanas soleadas en ese porche de ladrillo rojo, el aroma del café de mi abuela y la risa de mi abuelo al leer el periódico. Y porque entendía eso, también sabía que esto no sería un cuento de hadas por mucho tiempo. En mi familia, cualquier cosa de valor se convertía al instante en un blanco. Mis padres tenían un largo historial de pedir prestado dinero o pertenencias a otros con promesas de devolverlo, solo para desaparecer junto con el objeto y la promesa. Todavía recuerdo que cuando estaba en primer año de universidad, mi tía les dio una gran suma de dinero para invertir en la tienda de mi padre. 6 meses después, la tienda seguía igual. El dinero había desaparecido. Y siempre que mi tía preguntaba al respecto, mi madre hábilmente cambiaba de tema o la regañaba por darle tanta importancia al dinero en la familia. Con Ashley era diferente. Mis padres nunca tuvieron que pedirle prestado porque ya habían decidido que todo le pertenecía desde el principio, desde su primer auto hasta su viaje a Europa y el pequeño apartamento en Portland que compraron como inversión, pero finalmente la dejaron vivir en un alquiler. Todo sucedió sin la intervención de nadie más. Por eso, en el momento en que firmé los documentos de la herencia del señor Samuel, supe que tenía que mudarme primero. No podía esperar a que se enteraran y luego intentar protegerlo para entonces. Sería demasiado tarde. Contacté con una vieja amiga de la Facultad de Derecho que ahora trabajaba en un importante bufete de abogados especializado en bienes raíces en Seattle. Me presentó a un abogado llamado Daniel Hart, un hombre de unos 40 años que hablaba en voz baja, pero cuyos ojos no se perdían nada. Nos encontramos en un pequeño café cerca de Capitol Hill, donde extendió mi expediente sobre la mesa. Hojeó cada página y asintió. «Emily, he gestionado muchas disputas de herencias y, sinceramente, si tu historial familiar es el que acabas de describir, necesitas asegurar estos activos de inmediato. La mejor manera es depositarlo todo en un fideicomiso irrevocable», dijo con tono tranquilo pero firme. Explicó la estructura de un fideicomiso irrevocable, un tipo de fideicomiso que, una vez establecido, no puede ser modificado ni revocado unilateralmente por el propietario original, con los activos completamente separados de los bienes personales. Yo actuaría como fideicomisario, la única persona con autoridad para administrar y tomar decisiones sobre el fideicomiso, pero legalmente, los activos ya no estarían a mi nombre. Eso significaba que cualquiera que consultara los registros públicos no encontraría ninguna conexión entre mí, la casa o las inversiones. Acepté al instante y durante las 3 semanas siguientes trabajamos sin parar.
Daniel coordinó con una empresa de gestión de activos para establecer una LLC propiedad del fideicomiso y todas las cuentas de servicios públicos de la casa, electricidad, agua, impuestos y seguros, se transfirieron a nombre de la empresa. El título de propiedad se actualizó, se selló y se guardó en la caja fuerte del bufete, con copias guardadas en un banco de Seattle, lejos del pueblo costero donde mis padres podrían acceder accidentalmente. Las cuentas bancarias que mis abuelos habían dejado se cerraron y todos los fondos se transfirieron a una nueva cuenta perteneciente al fideicomiso, protegida con autenticación de 2 factores, accesible solo para mí y Daniel. Recuerdo vívidamente el momento en que firmé el documento final, colocando mi bolígrafo bajo las palabras «Contrato de fideicomiso irrevocable en vida». Fue una mezcla de alivio y vigilancia, como cerrar la última puerta que me separaba de las manos que tanto me habían arrebatado. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mis amigos cercanos. Cuando mis padres llamaron para preguntarme «¿Cuándo te mudas a casa de tus abuelos?», con un tono entre preocupado y curioso, simplemente sonreí y dije que seguía ocupada en Seattle, cuando Ashley me envió un mensaje. ¿Has pensado en vender la casa y dividir el dinero? Necesito capital para abrir un salón de manicura con una amiga. Respondí con una sola palabra: número. Les hice creer que no había hecho nada, que todo seguía intacto, para que se mantuvieran complacientes y me subestimaran, como siempre. Durante las semanas siguientes, seguí yendo a trabajar como siempre, y los fines de semana volvía al pueblo para revisar la casa, cortar el césped y regar las rosas que mi abuela cuidaba. Cada vez que entraba en esa casa, sentía una sensación de paz, pero siempre había una silenciosa advertencia resonando en mi mente. Vendrán tarde o temprano. Y por eso guardé mi secreto aún más. Le di instrucciones a Daniel para que se asegurara de que nadie más que yo recibiera notificaciones o correspondencia relacionada con el fideicomiso. Todas las facturas se pagaban en línea, sin dejar rastro en la casa. Incluso instalé un discreto sistema de cámaras de seguridad oculto a la vista para asegurarme de que si alguien decidía pasar por allí inesperadamente, lo supiera de inmediato. Una vez que todo estuvo en orden, sentí que podía respirar un poco más tranquilo. Había construido un sólido muro legal alrededor de los bienes de mis abuelos, un muro que mis padres y Ashley no podrían derribar con unos pocos documentos falsos ni una historia conmovedora. Pero también sabía que, para ellos, ese muro solo los haría querer escalar más alto, excavar más profundo. Y cuando ese día llegara, estaría lista. Durante los primeros meses después de que todo se transfiriera por completo al fideicomiso, todo estuvo inusualmente tranquilo. Nada de llamadas urgentes, ni mensajes de texto interminables llenos de signos de exclamación, ni apariciones sorpresa de mis padres en casa de mis abuelos con la excusa de simplemente pasar. Pero ese silencio no me daba paz. Al contrario, se sentía como un lago en calma donde sabía con certeza que había corrientes subterráneas moviéndose bajo la superficie. De vez en cuando, en nuestras breves llamadas telefónicas, mi madre decía cosas que sonaban casuales pero que tenían un trasfondo fuerte. Sería justo que tus abuelos les dejaran la casa a ti y a tu hermana. Oh, Ashley también tiene tantos recuerdos allí. Deberías pensar en compartirlos para que no se sienta excluida. Yo solo sonreía levemente y decía un evasivo. Ni confirmaba ni negaba, dejando que interpretaran mi silencio como quisieran. Ashley era más sutil. Empezó a pasarse por casa por las razones más cotidianas, trayéndome galletas que mamá acababa de hornear, entregándome algunas cosas. Mamá decía que se iba a casa de los abuelos, o a veces simplemente pasaba porque pasaba de vuelta de Portland, pero cada vez la mirada de Ashley nunca estaba realmente en mí. Se desviaba hacia las estanterías, la pared donde colgaba la foto de mis abuelos y, sobre todo, el armario de madera donde guardaba papeles sin importancia, al menos sin importancia para mí, pero potencialmente muy interesantes para alguien que buscara un comprobante de propiedad. Nunca la dejaba quedarse sola en la sala. Y cada vez que Ashley preguntaba sin querer, ¿todavía tienes los papeles de la casa?,
Solo quería mirarlos por diversión. Sonreía y desviaba la conversación hacia otro lado como si no hubiera oído la pregunta. Mis padres también empezaron a comportarse de forma diferente. Después de años de casi abandono, de repente parecieron mucho más interesados en mí. Un viernes por la noche, recibí una invitación para cenar en casa. Mamá añadió con insistencia: «Tenemos que hablar en familia. Nada es más importante que esto». Cuando llegué, la comida era mucho más elaborada de lo habitual: carne asada, vino, tarta de manzana recién hecha. Durante la cena, la conversación giró en torno a frases como administrar la herencia juntos, preservar los recuerdos que dejaron los abuelos y asegurarse de que todos se beneficiaran de forma justa. Nunca lo dijeron directamente, pero cada palabra pretendía recordarme que, para ellos, la casa y los bienes de mis abuelos no eran solo míos, eran propiedad familiar. Asentí. Sonreí de vez en cuando, sin rechazar ni aceptar, haciéndoles creer que no había hecho preparativos legales, que seguía siendo la hija obediente a la que se podía persuadir. Otras veces, mi padre llamaba con un tono inusualmente alegre, preguntándome si necesitaba a alguien para ayudar con el mantenimiento de la casa, diciendo que conocía a algunos trabajadores que podrían reparar el techo, pintar el porche o revisar la instalación eléctrica. Sabía que era solo una excusa para que entrara gente, y siempre declinaba educadamente, diciendo que estaba aprendiendo más sobre administración de propiedades y quería encargarme yo mismo. Hacía una pausa de unos segundos y luego cambiaba de tono, medio en broma, medio en serio. Solo temo que no puedas conservarlo y que entonces tengas que llamarnos. Yo simplemente respondía con una leve risa, sin morder el anzuelo. Durante ese tiempo también empecé a observarlos más de cerca. Noté que Ashley empezó a publicar vagas actualizaciones en redes sociales sobre justicia y compartir en familia, a veces acompañadas de fotos de la casa de mis abuelos tomadas desde lejos, claramente de sus visitas. Mis padres, mientras tanto, empezaron a reconectar con familiares con los que rara vez hablaban, como si estuvieran construyendo una discreta red de apoyo. Una tía me dijo que mi madre le había estado diciendo a la gente: «Emily es joven, así que necesita orientación para asegurarse de no desperdiciar lo que le dejaron sus abuelos». Todo encajó. Se estaban preparando para una gran mudanza, pero aún no estaban listos para dar el golpe. Mantuve mi rutina sin cambios. Seguía visitando la casa de mis abuelos cada fin de semana para cuidar el jardín y limpiar el interior, y seguía trabajando sin parar en Seattle. Pero en mi mente sabía que esto era solo la calma antes de la tormenta. Necesitaban tiempo para encontrar un ángulo legal, o al menos una historia convincente que les permitiera ganarse la compasión de los demás. Y yo necesitaba ese mismo tiempo para observar, para memorizar cada mirada, cada comentario casual, cada gesto sutil que pudiera ser un fragmento de un plan mayor. Mi silencio no era pasividad, era estrategia. Les dejé sentir la confianza de que no estaba en guardia, de que seguía siendo la misma Emily de años atrás, la chica demasiado absorta en sus estudios como para pensar en proteger sus propios intereses. Porque cuando creían que la presa estaba quieta, se acercaban, y era justo entonces cuando quería tenerlos en la mira. Esa mañana, el pueblo costero yacía bajo un fino velo de nubes, con la tenue luz del sol derramándose sobre el jardín delantero, destellando sobre las hojas de arce rojas y doradas dispersas a lo largo del camino de piedra. Llevaba un suéter gris, escoba en mano, barría tranquilamente las hojas en un rincón, escuchando el lejano romper de las olas. El aroma salado de la brisa matutina, los graznidos de las gaviotas entretejidos con el susurro de las hojas, hacían que el momento se sintiera inusualmente tranquilo hasta que el zumbido de un motor lo rompió. Una camioneta negra familiar entró en la entrada, con los neumáticos crujiendo sobre la grava. La reconocí al instante. Era el coche de mis padres. Antes de que pudiera siquiera preguntarme qué hacían allí, la puerta del copiloto se abrió de golpe y salió Ashley, con su cabello dorado recogido con cuidado y el rostro radiante como si acabara de lograr algo monumental.
Mi madre la siguió, con una carpeta delgada en las manos, mientras mi padre bajaba lentamente del asiento del conductor, con esa sonrisa que conocía tan bien, la que usaba justo antes de hacer algún anuncio importante. Ashley rompió el silencio primero. «Hola, hermana», dijo alegremente, acercándose a mí como si estuviéramos a punto de compartir una noticia maravillosa. «Esta casa ahora está a mi nombre. Mamá y papá quieren que te mudes esta semana para que pueda renovarla y venderla. Ya tengo un comprador potencial». Las palabras salieron de golpe, sin una sola pausa, como si todo se hubiera decidido hace mucho tiempo y solo me estuvieran informando. Apreté el mango de la escoba con más fuerza, sintiendo la madera húmeda y fresca en las palmas, pero mantuve la calma. Mi padre dio un paso adelante, extendiendo un juego de papeles sellados con algo en tinta azul, acercándolos hacia mí mientras hablaba. «Hemos estado trabajando con un abogado. Resulta que en el testamento de tus abuelos había una sección que no se actualizó después del fallecimiento de tu abuela. Técnicamente, la casa debería pertenecer tanto a ti como a tu hermana, pero tu abuelo omitió esa parte por accidente. Corregimos ese error y transferimos la propiedad a Ashley, así que es más fácil de gestionar. Ya tienes un lugar donde vivir, ¿verdad? Esta es la solución más razonable». Mi madre estaba a su lado, asintiendo con la cabeza, con esa mirada de que esto es para el bien de todos. Miré la pila de papeles, notando las páginas impresas de una fuente no oficial, el sello que parecía sospechosamente falso, el temblor, las firmas y sobre todo la forma en que me lo presentaron con tanta seguridad, como si yo asintiera obedientemente. Por dentro casi quería reír, pero por fuera solo ladeé la cabeza ligeramente y dejé que una leve sonrisa se dibujara en mis labios. «¿En serio?». Mi pregunta salió despacio, sin rastro de sorpresa, más bien como un comentario superficial sobre la información que me acababan de dar. Ashley parpadeó, aparentemente sin entender por qué estaba tan tranquila. «Sí, en serio. No tienes que preocuparte. Me aseguraré de que todo se gestione rápidamente. Creo que puedes sacar todas tus cosas en una semana. Contrataré a gente para que limpie la casa para la renovación. Todo irá sobre ruedas». Su voz tenía un dejo de emoción, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Mi padre la interrumpió, bajando la voz como para tranquilizarme. «Emily, sabes que esta casa necesita un mantenimiento constante, y Ashley tiene el tiempo y un plan claro. Estás ocupada con el trabajo en Seattle. Aferrarte a esta casa solo será una carga. Esta es la mejor manera para todos, añadió mi madre. Además, Ashley compartirá una parte de la venta contigo, ¿verdad, Ashley?» Ashley asintió rápidamente, aunque sus ojos brillaban con la certeza de la victoria. No dije nada más. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos, dándoles la confianza de que realmente estaba considerando su oferta cuando, en realidad, había anticipado esta misma escena meses atrás. Sabía cada paso que darían. Sabía que aparecerían con una historia mitad verdadera, mitad inventada. Sabía que presentarían documentos que creían suficientes para echarme de esta casa. Y también sabía que hoy no era el día para exponerlo todo. En lugar de discutir, apoyé la escoba contra la pared del porche, me limpié las manos en los vaqueros y hablé con tono sereno. «Te entiendo. No los llamé mamá, papá ni hermana en mi respuesta». Y eso hizo que Ashley frunciera ligeramente el ceño, aunque siguió sonriendo. «Bien, entonces volveremos pronto para empezar. Llamaré a la mudanza hoy mismo», dijo con una nota de alivio. Mi padre dobló los papeles y los deslizó. Se guardó las cosas en el bolsillo de la chaqueta como si el asunto ya estuviera zanjado. Se marcharon tras unas bromas incómodas. La camioneta se deslizó por el camino de entrada y desapareció tras la curva, dejando un leve rastro de humo de escape mezclado con la sal en el aire. Me quedé allí un buen rato, observando hasta que el coche se fue, sintiendo una extraña calma invadirme. No porque aceptara la derrota, ni mucho menos, sino porque sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. Todavía pensaban que yo era la hija obediente de años pasados, la que dejaría de lado sus propios derechos para mantener la paz familiar.
Pero esta vez estaban completamente equivocados. Dentro de casa me serví una taza de té, me acomodé en el sillón junto a la ventana y abrí mi portátil. Le envié un breve mensaje a Daniel. Llegaron exactamente como se esperaba. Prepárense para el siguiente paso. 2 días después de su supuesto anuncio de confianza, la mañana en el pueblo costero comenzó bajo un fino velo de niebla mezclado con el aroma del mar. Me había levantado temprano no para limpiar ni para preparar el desayuno, sino para prepararme para el momento que sabía que llegaría. La mesa del salón estaba despejada, con solo los gruesos archivos de tapa azul sellados con el nombre del fideicomiso, sus páginas perfectamente organizadas y con pestañas. Afuera, en el porche de madera, había colocado una silla extra para mi invitado, el señor Mark Harris, representante de la Oficina de Registros de la Propiedad del Condado. Al acercarse las 10, el rugido del motor de un camión sonó al final del camino de grava. Cada giro de las ruedas parecía una cuenta regresiva. Un camión de mudanzas blanco avanzaba, encabezado por la familiar camioneta negra de mis padres. Ashley saltó primero del asiento del copiloto, vestida con un chándal de diseño, el pelo recogido en alto, el teléfono en la mano, como si estuviera lista para grabar su momento de triunfo. Mi padre salió del volante, con una sonrisa que era mitad tranquilizadora, mitad reafirmante. Mi madre la siguió rápidamente, señalando hacia el porche e indicando a los dos de la mudanza que empezaran a descargar las carretillas del camión. Sus pasos crujieron sobre la grava, con risas mezclándose con el sonido, completamente convencidas de que el asunto estaba resuelto. Pero al poner un pie en la pasarela, la imagen, ante ellos, los dejó paralizados. Me quedé allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, junto al señor Mark Harris, con un traje azul marino impecablemente entallado y corbata a rayas, y su cabello con mechas plateadas, peinado hacia atrás con suavidad. En sus manos había un grueso expediente, cuya portada llevaba claramente el nombre del fideicomiso, junto con varios documentos con sellos rojos en negrita. No habló de inmediato, esperó a que se acercaran unos pasos. Cuando la distancia se redujo a solo unos metros, metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó su identificación oficial, levantándola lo justo para que la vieran. ¿Hablo con el señor Richard Carter, la señora Linda Carter y la señorita Ashley Carter? Su voz era clara, profunda y deliberada. Los tres intercambiaron miradas, con un atisbo de confusión ante su pregunta inicial. Mi padre asintió, forzando un tono firme. Sí, ¿de qué se trata? Mark miró el expediente y luego habló. Estoy aquí en nombre de la Oficina del Registro de la Propiedad del Condado para informarles sobre la situación legal de esta propiedad. Según nuestros registros, esta casa se colocó en un fideicomiso irrevocable el 12 de abril del año pasado, con la señorita Emily Carter como única fideicomisaria. Esto significa que cualquier transferencia de propiedad intentada después de esa fecha, incluso a través de los documentos que actualmente posee, es legalmente nula y, en este caso, constituye fraude. La declaración cayó como un peso. La sonrisa de Ashley se desvaneció primero, reemplazada por un parpadeo rápido, como si buscara una defensa. Mi madre apretó los papeles con más fuerza, sus labios formando una fina línea, mientras mi padre dio un paso adelante con voz aguda. ¿Fraude? ¿Qué fraude? Acabamos de corregir un error en el testamento. Sus abuelos lo olvidaron. El señor Mark intervino cortés pero firmemente. Señor, cualquier corrección o enmienda realizada sin la autorización legal del fideicomisario y sin pasar por el proceso formal del condado es nula. Además, nuestros registros de la señorita Emily muestran que utilizó un servicio de otro estado para producir los documentos de transferencia, junto con un sello notarial que no está autorizado en Oregón. Estos factores son suficientes para iniciar una investigación criminal si es necesario. Me quedé en silencio, observando sus reacciones. Los dos de la mudanza, que habían estado de pie al borde del porche, intercambiaron miradas inquietas.
Uno tosió levemente y luego retrocedió lentamente hacia la camioneta. Ashley tragó saliva con dificultad, intentando recuperar la voz. ¿Qué haces, Emily? Somos familia. Me giré para mirarla directamente a los ojos, bajando la voz. La familia no trae documentos falsos para echarme de la casa que mis abuelos me confiaron proteger. La familia no contrata a nadie para que se lleve mis pertenencias sin mi consentimiento. Señor. Mark continuó donde lo dejé, con la voz firme, pero cada palabra esperaba. Presentaré un informe oficial de los sucesos de hoy junto con una advertencia formal. Si regresan aquí con la intención de tomar posesión, procederemos al siguiente paso, que incluye contactar a la policía y la fiscalía para abrir un caso. Le entregó a mi padre una copia de la notificación y se volvió hacia mí. Señorita Carter, todos los derechos de administración y control de esta propiedad pertenecen enteramente al fideicomiso bajo su autoridad. Mis padres y Ashley se quedaron allí unos segundos más, como esperando que cambiara de opinión. Al no ver nada más que mi mirada serena y firme, mi padre giró sobre sus talones con la voz entrecortada. «Vamos», me espetó Ashley con una mirada fulminante. «Te vas a arrepentir». Respondí solo con una leve sonrisa, una sonrisa lo suficientemente aguda como para inquietarlos más que cualquier palabra. Para entonces, los de la mudanza casi habían vuelto corriendo al camión, empacando sus cosas mucho más rápido de lo que las habían descargado. Cuando la camioneta y el camión de mudanzas se alejaron, dejando el camino de grava en silencio, exhalé lentamente. El señor Mark cerró el archivo, me entregó una copia y dijo: «Lo intentarán de nuevo, pero hoy les demostraste que no será fácil». Asentí en señal de agradecimiento, lo acompañé hasta su coche y me quedé en el porche mirando el océano. Las olas mantenían su ritmo constante, como si nadie hubiera intentado perturbar la paz de esta casa. Pero sabía que esto era solo el primer asalto y que tendría que estar preparada para lo que viniera después. 3 días después del enfrentamiento en el porche con el señor Mark Harris como testigo, regresé a Seattle e intenté concentrarme en mi trabajo habitual. Pero ese miércoles por la tarde, al entrar en mi apartamento, vi un sobre amarillo cuidadosamente colocado en la puerta. En la esquina estaba el nombre de un bufete de abogados de Portland y la línea pulcramente escrita Emily Carter me decía exactamente lo que estaba a punto de leer. Dentro había una carta de 4 páginas, impresa en papel grueso con una fuente Sara formal, titulada Demanda formal de acuerdo. El remitente, el abogado de mi madre, me senté a la mesa de la cocina y leí cada línea. Escribí en el párrafo inicial: afirmaron que mi madre actuaba en nombre de los intereses de la familia y me acusaron de violar mis obligaciones morales y emocionales al no compartir la herencia de mis abuelos. Luego vino la lista de demandas. $120,000 en efectivo como compensación por angustia emocional para mi madre, propiedad conjunta de la casa junto al mar con Ashley y un estipendio mensual hasta nuevo aviso para asegurar el bienestar a largo plazo de la familia. La razón por la que escribieron fue que mi conservación de la totalidad de la herencia había causado una gran tensión emocional y dañado los vínculos entre madre, hija y hermanas. Para cuando terminé de leer, me sentí a partes iguales divertida y agotada. En lugar de reaccionar impulsivamente, tomé mi teléfono, abrí mi agenda y encontré el nombre de la única persona que sabía que podía ayudarme con esto: Sonia Patel, abogada de sucesiones y fideicomisos. Daniel me la había presentado cuando estaba finalizando la transferencia de bienes de mis abuelos. Sonia tenía poco más de 40 años, era menuda, de voz suave, pero cada palabra era tan precisa como un bisturí. Programé una reunión para la mañana siguiente en su oficina del centro de Seattle, llevándole la carta y una copia de los documentos del fideicomiso. En cuanto me senté frente a ella, Sonia abrió la carta, la hojeó y me miró con una leve sonrisa. «Emily, están jugando a la intimidación legal y creen que te asustarás». Cuando le pregunté qué quería hacer primero, su respuesta fue inmediata.
Les vamos a enviar una orden de embargo y desistimiento, exigiendo que cesen el acoso, dejando claro que sus reclamaciones carecen de fundamento legal, y luego investigaremos en la otra dirección. En 2 días, Sonia tenía la carta redactada. Su tono era a la vez cortés y formidable, afirmando la absoluta legalidad del fideicomiso irrevocable, afirmando que ni mi madre ni Ashley tenían derecho a reclamar nada y advirtiendo que cualquier nuevo intento de amenaza o acoso resultaría en acciones legales en su contra. La carta se envió por correo certificado tanto al abogado de mi madre como a su domicilio en Oregón. Pero Sonia no se detuvo ahí. Utilizando el expediente del señor Mark y la información que le proporcioné, Sonia rastreó los documentos que habían traído durante el incidente del camión de mudanzas. Revisó el número del sello notarial y descubrió que no existía en la base de datos de notarios de Oregón. Luego, al revisar el código de registro de la transacción, descubrió que la presentación se había realizado a través de un servicio de registro de propiedad en línea de otro estado, uno que varios estados ya habían señalado como un centro de presentaciones falsificadas diseñadas para eludir la verificación local. Y el nombre que figuraba como solicitante, Ashley Carter. Cuando Sonia lo dijo en voz alta, sentí alivio y una ira fría y aguda recorriendo mi espalda. Alivio porque ahora teníamos pruebas irrefutables de que no se trataba solo de un malentendido familiar, sino de un acto deliberado de fraude. Ira porque mi propia hermana, la chica que una vez estuvo a mi lado en el mismo escenario de graduación de la preparatoria, había firmado voluntariamente con su nombre en un documento falsificado para robar la casa de nuestros abuelos. La voz de Sonia se endureció. Con esta evidencia, si siguen insistiendo, la entregaremos a la División de Fraude de la Fiscalía. No necesitará decir mucho, estos documentos hablarán por sí solos. Salí de la oficina de Sonia ese día con una copia del informe preliminar de la investigación, la carta de cese y desistimiento ya enviada y una sensación completamente diferente a la que experimenté al abrir el sobre amarillo en mi puerta. Por primera vez en semanas, no sentí que solo me defendía. Había empezado a contraatacar. Sabía que no sería el último paso, pero sí firme. Y también sabía que, por su parte, no se retirarían sin hacer nada. Solo una semana después de que Sonia enviara la carta de cese y desistimiento, empecé a notar un cambio extraño en la forma en que algunos familiares me hablaban. Una tía de California me envió un mensaje de texto de repente para preguntarme si estaba bien y si las cosas eran realmente como decía Linda. Un primo con el que no había hablado en 3 años me llamó, con la voz entrecortada, mencionando situaciones incómodas y con la esperanza de que aún pudiéramos mantener los lazos familiares. No tardé mucho en darme cuenta. Este era el comienzo de una nueva ofensiva, esta vez no dirigida a mis bienes, sino a mí. 2 días después, mi sospecha se confirmó cuando vibró mi teléfono con un mensaje de Megan, mi prima materna, a quien siempre había considerado la persona más directa de la familia. Emily, necesito verte enseguida. La tía Linda ha estado hablando mucho de ti a toda la familia. No es nada bueno. Quedamos en vernos en un pequeño café de Olympia, cada uno conduciendo desde direcciones opuestas. Megan llegó temprano, ya sentada en un rincón apartado con su portátil abierto y un montón de notas adhesivas al lado. En cuanto me senté, acercó el portátil y puso a reproducir una grabación. La voz de mi madre se oyó con claridad, con un matiz de fingido cansancio. No quiero hablar mal de ella, pero Emily se aprovechó de la debilidad de mi padre para convencerlo de que cambiara el testamento. En ese momento él no estaba en su sano juicio. Todo el mundo lo sabe. Incluso sospecho que manipuló el proceso legal de maneras que él no comprendió del todo. Megan hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Ya sabes, ella no le está diciendo esto solo a una persona. Este es uno de los 12 mensajes de voz que recibí la semana pasada. Incluso creó un chat grupal con varios primos para contar y volver a contar esta historia. Me quedé en silencio, con una oleada de calor y frío recorriendo mi espalda. Al oír la voz de mi madre, me di cuenta de que había escalado la historia,
pasando de una disputa de propiedad a acusaciones morales e incluso criminales. No se trataba solo de dañar mi reputación con la familia. Podría afectar mi carrera en Seattle, donde la confianza y la credibilidad lo son todo. Megan sacó su teléfono y revisó una serie de mensajes del chat grupal. Frases como: Emily siempre es egoísta. Los abuelos habrían querido dividirlo a partes iguales. Simplemente se le da bien aprovecharse de las situaciones. Algunos incluso habían embellecido la historia, sugiriendo que había engañado a mi abuelo para que firmara papeles que no había leído con atención. Levanté la cabeza y le pregunté a Megan: ¿te crees algo de esto? Negó con la cabeza inmediatamente. Número: sé quién eres, pero tienes que entender que si ella lo repite una y otra vez, los familiares que no te ven a menudo empezarán a creérselo. Y sabes, en esta familia, una vez que se creen una historia, es casi imposible revertirla. Sus palabras sonaron como una campana de alarma. De vuelta en coche, no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Ya no se trataba de que quisieran la casa o $150,000. Era un intento de destruir mi imagen, de convertirme en la nieta codiciosa que traicionó a sus propios abuelos. Si lo dejaba correr, el rumor se extendería y pronto todo lo que dijera sería cuestionado. La presión social, las llamadas de regaño de los familiares y el consejo de ceder por el bien de la paz me arrinconarían. Había visto a mi madre hacerles esto a otros miembros de la familia cuando era más joven, y sabía que una vez que ponía los ojos en alguien, no pararía hasta aislarlo. Esa noche, llamé a Sonia y le conté todo lo que Megan me había mostrado y mostrado. Sonia guardó silencio un largo rato antes de decir: Emily, esto es un ataque a la reputación. Ya no solo defendemos tus bienes, también tenemos que proteger tu credibilidad.